Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara tu persona especial. Normalmente, como sabéis, lo suelo hacer un viernes y un viernes, ¿no? Así que, bueno, hoy toca. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias de corazón por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos, de verdad. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, pues solo tenéis que escribirme en mi dirección de correos, la única forma. Recordad que los días festivos, ayer fue fiesta aquí, y fines de semana no contesto, ¿vale? Porque, bueno, desconecto, intento, también soy humana y necesito descansar. Así que todavía hay huecos para mayo. He abierto la agenda ahora hace nada, entonces, bueno, pues si os interesa, me podéis escribir. Gracias de verdad a todos por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. De verdad que lo valoro muchísimo y me anima a seguir con el canal, a seguir subiendo vídeos, que muchas veces no es fácil. Y bueno, y gracias, de verdad. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja naranja, con el tarot Dalmatian. Opción número 2, la bruja negra, con el tarot Telema. Y opción número 3, la bruja azul, con el tarot Sabiduría de Bruja. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Decir la verdad. Bueno, siento que a ti te gustaría que esta persona se expresara, que te dijera la verdad de por qué actúa así contigo, que expresara más sus emociones, lo que significas para él o para ella. Siento que estás en un momento de que te gustaría que esta persona se abriese más a ti, te confesara a lo mejor lo que siente, en algunos de los casos, o te expresara la verdad de sus emociones o de su actitud, del por qué se está comportando así. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El poder superior. Bueno, siento que esta persona está en un momento también de mucha decisión. Siente que eres como parte de su familia o de que está conectado o conectada contigo, pero yo con este poder superior le veo ahí como, bueno, mirando a ver qué hacer, se siente muy atraído o atraída hacia ti. Y es verdad que aquí hay una conexión bastante buena. Fíjate, la cara amable de la vida. Puede ser que esta persona no te esté confesando lo que siente, en muchos de los casos, que hay aquí una atracción bastante potente, que tú sientas que aquí yo veo que en la mayoría de los casos hay una amistad, ¿vale? Y esta persona es como que no te está confesando lo que siente, pero ya hay señales, tú tienes indicios de que a él o a ella pues le gustas, le atraes, que hay algo más que una simple amistad, ¿no? Que hay ahí sentimientos, pero no te lo ha confesado con este decir la verdad en la mayoría de los casos, eso es lo que estoy sintiendo, ¿vale?
Vamos a ver con el tarot qué piensa. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensa esta persona? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensa? Bueno, esta persona yo siento que tiene sentimientos por ti, fíjate, este rey de copas me lo confirma, que hay aquí sentimientos, que esta persona sí que siente algo por ti. Yo, en la mayoría de los casos, lo que veo es que sois amigos, amigas, compañeros de trabajo, compañeras, que hay que una relación ya, ¿vale? Una relación cordial, que habláis de vez en cuando. Y esta persona ha empezado a tener sentimientos por ti con este rey de copas, ¿vale? Siento que es alguien que ya está empezando a sentir por ti, alguien bastante empático, empática, y yo siento que están aflorando sus sentimientos hacia ti, más allá de una amistad o más allá de una relación cordial de compañeros de trabajo, compañeras o bueno, de que a lo mejor coincidís en un sitio. Yo siento que en esta opción habláis de vez en cuando, pero te está ocultando lo que siente, te está ocultando sus sentimientos, que está empezando a sentir algo más por ti. Entonces es como que tú te apetecería que él o ella se lanzara, que te dijera la verdad acerca de lo que siente, que avanzara, que aquí, bueno, pues esta persona fuera sincero, sincera contigo. Pero fíjate que yo veo que piensa que ahora mismo no es buena idea. ¿Por qué? Porque yo le veo aquí como con mucha carencia. Puede ser que no esté ahora mismo él en buen momento o ella. A lo mejor recientemente ha cortado con unas parejas o ha habido aquí algo que le ha afectado muchísimo, porque yo le veo bloqueado, bloqueada. En algunos de los casos puede ser que esta persona tenga pareja y tenga que cortar con él o con ella para poder estar contigo, ¿vale? Adáptalo. Para la mayoría lo que más veo es que esta persona ha sufrido mucho en relaciones pasadas. Puede ser que haya una expareja que le marcó mucho y está bloqueado, bloqueado ahora mismo. Es como, por otro lado, me apetecería y pienso en tener esa fuerza, recomponerme, reconstruirme, empoderarme y en el momento que yo crea que puedo avanzar con ella, con él, contigo. Lo que más estoy viendo más que parejas, siento que hay alguien ahí que todavía más que tenga que romper con alguien. En esta opción lo que más veo es una ruptura que le ha marcado muchísimo a esta persona, una relación que tuvo ahí como de mucha carencia con este 5 de oros, y esto se terminó muy mal y yo siento que esta persona puede ser que todavía esté eh, enganchado, enganchada a él o a ella, a estas parejas. Si no está hablando con ella o con él, siento que todavía hay algo ahí que, pues a lo mejor ese dolor o algo le bloquea, ¿vale? Con este 8 de espadas. Bueno, piensa que eres una mujer, un hombre increíble, le gusta mucho como eres. Eres alguien que le atrae mucho, le gusta mucho tu fuerza, le gusta mucho tu seguridad, le pareces bastante atractiva, atractivo. El potencial, tu potencial, es como que le gusta mucho tu seguridad, te ve alguien como con mucha autoestima, le gustas bastante. Pero luego a la hora de avanzar, fíjate que él piensa, oye, en sí, en tomar acción, pero aquí con esta muerte me habla de que corta ese avance, corta se quedan sus pensamientos más bien. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que todavía está muy marcado. Yo siento que es una decepción, un final como muy traumático que ocurrió antes o a lo mejor ha ocurrido recientemente. Lo tiene ahí como muy marcado en su pasado y tiene miedo a lo mejor de fastidiar vuestra relación. ¿Ves? Esta persona está sufriendo todavía o de que a lo mejor te diga que quiere algo contigo y salga mal. No le veo como preparado, preparada para tener ahora mismo una relación con nadie. Veo que está como muy marcado eso. Quizás a lo mejor todavía está en pleno trámite de separación o a lo mejor ha sido muy reciente en algunos de los casos. Con este 3 de espadas yo siento que esta persona está sufriendo, con lo cual o está mal ahora mismo. Entonces, ¿piensa bastante en ti? Sí, pero a la hora de actuar se queda en ese pensamiento. Siento que con esta muerte lo corta todo. Fíjate, además esta muerte es este esqueleto pensando, ¿no? A la hora de avanzar es como, igual no es buena idea. Tú sientes que aquí hay algo con esta papisa, eres muy intuitiva, intuitivo, y con ese decir la verdad es como que tú sientes que aquí hay algo, que aquí se podría dar una oportunidad entre vosotros, vosotras, ¿vale? Que no es solo una amistad o solo una relación pues normal de amigos, amigas o de compañeros de trabajo, no, compañeras.
tú sabes que aquí hay algo más. Pero es eso, esta persona piensa mucho en ti, pero se resiste a avanzar. Es como que necesita tiempo. Mira, me están diciendo que necesita tiempo para resurgir él o ella como de las cenizas, para avanzar, para estar bien. Y cuando esta persona esté bien, siento que sí que tiene las ganas de confesarte la verdad, fíjate, de tener una conversación contigo, de decirte lo que siente. En algunos de los casos puede ser que tú incluso estés con alguien o hay alguien que te interese o que, vamos, que él piense o ella que puede interesarte, ¿vale? O a lo mejor también una pareja con la que has cortado recientemente. Es como que veo ahí otra persona, que puede ser que él o ella piense que te interese o algo así. Yo parejas no veo, ¿eh? Lo que más estoy viendo es parejas, alguien ahí por el medio que todavía, sobre todo en su caso, siento que es como que esta persona no se atreve a confesarte lo que siente del todo con estas de espadas, a tener esa conversación contigo, a decirte la verdad, porque de momentos como que cree que no es buena idea, ¿vale? A lo mejor tiene que solucionar algo ahí con unas parejas o, bueno, pues tiene ahí que gestionar también una ruptura, porque yo siento que aquí ha habido una ruptura muy traumática para él o para ella, para esta persona, hace tiempo o hace relativamente poco, ¿vale? Adáptalo. Si no puede ser tú la de la ruptura, pero, o el de la ruptura, pero yo siento que es más esta persona. Entonces, piensa que las cosas deben de ir poco a poco con este caballero de oros, que no se puede precipitar, que quiere hacer las cosas bien, que debe ser justo, justa. Puede ser que todavía esté incluso con papeleos con esta persona, si a lo mejor estaba casado, casada con ella, con él, en trámites de separación, o que a lo mejor, pues si tenían algo en común, estén ahí con trámites de administrativos a la hora de separarse. Siento que con este 4 de oros esta persona no se lo ha puesto fácil. Puede ser que, bueno, pues a lo mejor haya querido. Yo es que esta persona con la que ha estado creo que ha sido muy interesada, muy interesado hacia él, con este 4 de oros, ¿vale? Entonces, o hacia él o hacia ella. Entonces, piensa en avanzar, sí, pero hay algo que tiene todavía que gestionar antes de dar pasos contigo. Aunque tú no notas, tú sabes que aquí hay algo. Siento que tú lo notas y tu entorno también, porque, bueno, aquí es que es imposible callarse lo que está sintiendo. Yo siento que sí que se le nota a esta persona muchísimo. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué está pensando ahora mismo? Bueno, pues que ahora mismo necesita esa confianza para avanzar y de momento siento que se está centrando en otras cosas, ¿vale? Sí que siente bastante por ti, piensa que esto es muy pleno, muy feliz, vuestra relación, pero tiene como muchas resistencias a la hora de avanzar contigo, ¿vale? Es como mucha abundancia, mucha plenitud lo que siente por ti, pero a la hora de avanzar contigo se resiste, ¿vale? Con esta plenitud. Voy a dejarlo ahí. ¿Ves? Es como que en el pasado alguien le traicionó y tiene miedo también. También tiene que cortar con esa persona definitivamente. Hay todavía algo ahí que no, que le une a esta persona. Puede ser pues, que estén todavía casados, casadas con esta persona, que haya ahí algo que tiene que solventar, algún papeleo de algún trámite jurídico, bueno, pues a lo mejor una separación. Yo veo ahí algo que todavía tiene que gestionar. O si tienen algo en común, pues tú te quedas con la casa, yo me quedo con el coche. No sé, algo ahí hay que todavía tiene que solventar para cortar definitivamente. Siento que en el pasado a esta persona la han traicionado y también es como que tiene ahí cosas que sanar con este perdónate. Entonces piensa bastante en ti, le gustaría fluir, es algo muy abundante. Para él o para ella es un reto el poder estar contigo, pero ahora mismo es como que lo está postergando un poco o no le parece buena idea avanzar de momento. Siento que puede ser que esté con ayuda, que haya pedido ayuda a lo mejor porque pues tiene algún problema económico a la hora de esa separación o ayuda psicológica si ahora mismo no se encuentra bien, ayuda a sus amigos, a sus familiares. Sí, es que veo que ahora mismo esta persona no está en buen momento, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Entonces, pues bueno, le está costando mucho salir adelante, como que le está costando avanzar. Esta persona, su expareja, siento que tampoco se lo está poniendo nada fácil, ¿eh? También te digo. Vamos a ver qué siente, que yo siento que sí que siente algo por ti bastante potente, estoy viendo. Es como que han crecido los sentimientos. También creo que le has ayudado mucho en esta situación, has estado ahí, pues,
pendiente de esta persona y eso le ha influido bastante para que renazca algo en él o en ella, pues eso, esos sentimientos. Siento que te has portado muy bien en esta situación, que la has entendido, que has empatizado, que siento que has sido muy comprensiva, comprensivo con esta persona y esto ha hecho que afloraran esos sentimientos hacia ti, que yo siento que ya estaban ahí como un poco dormidos por ti. ¿Eh? Es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver qué siente por ti. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente ahora mismo? Bueno, la emperatriz, ¿ves? La emperatriz y el siete de espadas. Esta persona le encantas. Le encantas, sí, tiene sentimientos por ti, le encantaría manifestar una relación contigo, pero te lo está ocultando. Este siete de espadas me habla de esos secretos, te lo oculta, no es sincero, sincera contigo. Eh, sí, siente que eres como la mujer de su vida, el hombre de su vida. Fíjate, el dos de copas y ¡guau! Qué cartas más bonitas. Le gustaría tener un compromiso contigo, siente que hay ahí una unión brutal, se siente súper conectado, conectada en vuestro vínculo y yo siento que aquí es como que no pierdes esa esperanza de que más adelante se pueda dar algo contigo. Yo siento que le encantaría proponerte quedar o tener una cita romántica, ¿vale? Y quiere un éxito, quiere un éxito. Esta persona, yo te diría que quiere hasta un compromiso serio y estable contigo. Para él, el éxito o para ella sería formalizar una relación contigo, incluso poder casaros o poder legalizar vuestra unión en muchos de los casos, ¿eh? Sin un compromiso serio y estable. ¿Qué siente? Ganas de avanzar contigo, ganas de formalizar una relación. Es como que ella piensa que has llegado a su vida por destino, que le has ayudado mucho, que yo es que siento aquí como una conexión brutal y que él piensa o ella que eres como la mujer, el hombre de su vida, que nunca había sentido nada así por nadie y que has llegado en el mejor momento, que el destino os ha unido porque te necesitaba, porque necesitaba tu apoyo, tu cariño. Y yo siento que esta persona lo quiere todo contigo, que siente algo muy potente, muy fuerte. Este rey de oros también me habla de que necesita también, siente que necesita equilibrarse, que necesita, bueno, recomponer su vida también para darte lo mejor, para darte una estabilidad. Entonces ahora está un poco indeciso, indecisa en este momento, ¿vale? También siento que es como que esta persona está muy pendiente de ti, aunque a veces le veas distante o a veces parezca que no, porque tiene muchas cosas en la cabeza, ya te digo que ahora mismo está pendiente de otras cosas, te tiene muy presente. Yo siento que puede soñar contigo, estáis conectados, a lo mejor pensáis los dos a la vez o las dos a la vez, os pensáis mutuamente y recibes un mensaje cuando estás pensando en él o en ella, o te llama, o al revés, le llamas tú. Esta persona, yo siento que se siente muy, muy conectada a ti. ¿Lo diré? Pues sí, está enamorado o enamorada hasta las trancas. Sí, veo algo muy potente aquí, ¿eh? Algo muy potente. Pero es como que esta persona también te quiere dar una estabilidad, ¿vale? Quiere darte una estabilidad, no quiere hacer las cosas de una manera precipitada, ahora mismo está bloqueado, bloqueada. Mira, a mí este rey de oros y este rey de copas me habla de que ahora mismo es como que él piensa o ella piensa que no puede ofrecerte una estabilidad adecuada por la situación que él tiene ya sea económica o por anímica, por cómo está. También puede ser las dos cosas, ambas cosas, es decir, que ahora mismo no esté bien económicamente porque esté ahí gestionando una separación o porque tenga ahí algún problema económico, pero también me habla de que le gustaría darte lo mejor, que le gustaría estar en su mejor momento para ofrecerte todo, ¿vale? Entonces es eso. Aunque esta persona piensa que no es el mejor momento, hay ahí unos sentimientos muy marcados, lo quiere todo contigo, fíjate estas cuatro cartas del principio, la estrella es como que tú le has devuelto la esperanza de volver a enamorarse, no pierde la esperanza de poder estar contigo. De momento está muy bloqueado, bloqueada porque piensa que ahora mismo no puede ofrecerte lo que le gustaría con este 5 de oros, entonces hay carencias, pero ya te digo que le encantas. Y yo siento que esta persona tiene sentimientos por ti muy grandes, pero tiene marcado, muy marcada ahora mismo el tema de esa separación o de esas parejas o de ese final tan traumático. A esta persona la han traicionado, también te digo. Fíjate que me salió antes la traición. Este 10 de espadas y este 3 de espadas está sufriendo, lo está pasando todavía mal. Está empezando como a confiar en los demás. Sí que confía en ti, pero siento que es como que necesita tiempo, necesita
bueno, pues sanar ciertas cosas, sanar heridas del pasado, pero esta persona te quiere, es lo que siente, que te quiere, que eres muy importante en su vida y que nunca había sentido nada igual. También está en pleno conflicto porque esos sentimientos por ti le están afectando bastante. Siento que está como en una lucha interna, duerme mal por las noches, piensa mucho en ti, sobre todo por las noches es cuando más piensa en ti, ¿eh? ¿Ves? Está como muy pendiente de ti, mirando a ver si a lo mejor estás en línea, a lo mejor si pones algo en tus redes sociales y os seguís, si te has conectado, si no, qué estás haciendo. Puede ser que a veces te llame y te diga, ¿qué tal? ¿Qué haces? No sé, es como este paje de oro, de espadas, tiene la curiosidad esa de, de saber cómo estás. Piensa mucho en ti con esta estrella, muchísimo. Y bueno, este dos de copas y este cuatro de copa de bastos me habla de esa conexión, la emperatriz, wow. Qué cartas, en serio, ¿eh? Aunque es verdad que esta persona está, pues ya te digo, no lo está pasando bien ahora mismo. Vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente por ti, por con la situación contigo, el vínculo? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué siente? ¿Ves? Sanar el corazón. Hay algo ahí que tiene que sanar todavía. Está en pleno duelo, ¿eh? En algunos de los casos igual no es una pareja y es a lo mejor algo que hay ahí por sanar. Pero yo lo que más estoy sintiendo es una pareja que le traicionó, ¿eh? Es lo que más estoy viendo, porque me ha salido ahí también la traición. Bueno, siente que le encantaría dar rienda suelta contigo, a su pasión, ¿vale? Que es el poder avanzar. Se muere de ganas por acariciarte, por estar contigo, abrazarte, tener algo contigo, pues eso, íntimamente. Es como, fíjate, esta mariposa está enjaulada. Yo le veo a él o a ella en un momento de mucho bloqueo, de que parece que está como enjaulado, enjaulada, y quiere salir de aquí, quiere salir para avanzar, pero siente que no es buena idea. ¿Ves? Tú, yo soberano siento eso. Hasta que no sane el corazón, es mejor que me mantenga, pues eso, al margen de tener una relación estable contigo, más allá de una amistad, más allá de una cordialidad, ¿vale? No quiero avanzar, no quiero que nuestra relación pase a un segundo nivel amoroso. ¿Ves? Se respira profundo. Esta persona se tiene que controlar mucho para no avanzar contigo, ¿eh? Para no besarte, no abrazarte, no darte a entender. Y aún así, siento que en alguna ocasión has notado que él o ella quiere algo más contigo. ¿Vale? Porque a lo mejor te ha podido besar en la mejilla cerca de los labios o porque a lo mejor ha hecho algo que te ha descolocado. Y esta persona piensa que esto es como un cuento fantástico, que el conocerte ha sido por destino, que le has devuelto la ilusión, la sonrisa. Es muy importante tu apoyo y el tenerte cerca. Le gustaría, siente que le gustaría moverse, dar ese movimiento poderoso para confesarte también lo que siente y avanzar en una relación contigo. Pero ya te digo que ahora mismo es que no le veo bien. Vamos a ver qué hará. Yo creo que esto se va a dar, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, necesita un poco de tiempo, no mucho, pero algo sí. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará? Bueno, pues hará todo para tener una relación estable contigo, sí, pero lo que pasa que va, ya te digo, despacio. Quiere entregarse a ti al 100%. El 3 de oros me habla de entregarse a ti al 100% y además quiere concretar algo contigo con este 4 de bastos, pero también es verdad que yo siento que está ahora mismo como, bueno, esperando, tanteando también mucho el terreno y es que otra vez el 2 de copas. ¿Qué hará? Bueno, pues yo te diré que lo que me sale es, yo te diría que lo que me sale es que te va a proponer quedar, vais a tener ahí un encuentro un poco más adelante, íntimo, romántico, y bueno, esto aquí van a saltar chispas, ¿eh? Como que esta persona ya no se va a contener más con esta rueda de fortuna, es como, mira, yo has venido a mi vida por destino, yo siento que estamos destinados a estar juntos, juntas, y yo no puedo más. Estoy sintiendo tanto por ti que esto va a explotar por algún lado. Es decir, veo que te va a proponer quedar, que te va a proponer, pues a lo mejor igual no te dice una cita romántica, pero cuando quedéis vas a ver que es una cita romántica, porque esta persona puede ser que te dé incluso una sorpresa, ¿eh? Es decir, que te diga, oye, quedamos para tomar algo, sí, sí, venga, vale, como amigos, ¿eh? O amigas, y que cuando coincidas con él y vayas o con ella a tomar algo, o a cenar, o a comer, o a hacer ese plan,
em, veas que es una cita romántica. Porque estoy sintiendo eso, ¿eh? Y esto, yo te digo que en la mayoría de los casos no va a tardar. Si va a seguir sintiéndose bloqueado un tiempo, pero yo veo que en las próximas semanas esto se va a dar, ¿eh? Sois muchos, pero vamos, es lo que estoy viendo. Sí, es que esta persona quiere una relación estable, se resiste un poco a sus sentimientos, a avanzar, pero va a llegar un punto que ya no va a poder más. Es como el destino, de momento es como que va a estar un poco, em, a veces como huidiza esta persona, alejada un poco de ti, resistiéndose a decirte la verdad, pero yo siento que lo que vais a hacer es tener ahí un encuentro y esta persona te va a confesar lo que siente y esta persona, fíjate, este dos de copas, es como por destino, esto llega para ti, es que es un amor que no se puede ocultar mucho tiempo. Entonces yo siento que en breve, no tardando mucho, como mucho, que a lo mejor tarde de aquí a 3 meses, que normalmente las lecturas suelen ser de aquí a 3 meses, más o menos, em, pues esto se va a dar con él o con ella. Van a ir las cosas lentas, es decir, pues a lo mejor igual tenéis ese encuentro va a ir poco a poco, porque esta persona ya te digo que ahora mismo no está bien, pero es que quiere. Es como que no te quiere perder, va a tener como esa fuerza de avanzar contigo. Te os veo haciendo planes, sobre todo de cara a las próximas semanas, meses. Haciendo planes juntos, juntas, pasando a lo mejor haciendo algún viaje, organizando, pues a lo mejor salir, entrar, hacer alguna excursión. Sí, es que os veo haciendo eso. Algún picnic, veo citas, veo encuentros. Es como que esta persona quiere cerrar un ciclo contigo. Ya no va a poder más y yo te digo que aquí van a saltar chispas entre vosotros y vosotras. Y esta persona quiere una relación seria y formal contigo, ¿eh? Totalmente. ¿Ves? Es que sí. Lo que pasa que es eso, tiene como muy presente el sufrimiento, va a ir como muy despacio contigo y por si acaso se estropea, por si acaso va a ir como con pies de plomo, ¿eh? Ya te digo, porque tiene el sufrimiento todavía muy marcado, con lo cual bueno, puede ser que a veces le veas ahí como un poco, pues eso, en una actitud un poco que te desconcierte, en el sentido de que, bueno, parece que hoy le veo más distante, pero no, esta persona sí que quiere contigo, ¿eh? Quiere una relación estable. Y lo que va a hacer es avanzar, sí. Como por sorpresa, se va a dar algo ahí, esa oportunidad. Aunque es verdad que él no está bien, ella no está bien, entonces, bueno, va a ir poco a poco, va a ir lento, pero es que no puedo ya más, me tengo que lanzar con este loco y esta noria, esta rueda de la fortuna, porque es que no puedo ya más. Voy a tirarme a la piscina, voy a lanzarme. Vamos a ver. Es que sí, ¿eh? Puede ser a lo mejor que también estéis hablando y de repente esta persona te confiese lo que siente con ese. Pero lo que más estoy viendo es esos encuentros, citas, planes juntos, juntas. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará? Es como que esta persona piensa mucho en ti. A esta persona le gustaría avanzar. Veo conversaciones, veo planes, veo como esa estabilidad, que esto avance hacia una estabilidad y que más adelante podáis materializar una relación, ya te digo, un compromiso. Esta persona es que eres una tentación increíble para él o para ella y quiere crear algo contigo, ¿eh? Incluso tener hijos, si queréis tener hijos y está en vuestro planteamiento de futuro. Sí, es que sí. Está muy ilusionado, ilusionada contigo, pero también es verdad que tiene muy presente esa pérdida que ha tenido en su vida. Entonces, ya te digo, anda como con pies de plomo, pero sí que quiere construir algo a tu lado. Veo noticias, mensajes y que esta persona al final te va a confesar que está enamorado o enamorada de ti y que quiere algo serio y estable contigo. Fíjate, el ancla. Vais hacia una relación seria y estable con esta persona y esta persona va a poner todo de su parte para que salga bien, ¿eh? Porque le importas muchísimo y yo te digo que está enamorado o enamorada de ti, totalmente, ¿eh?
Vamos por último a sacar un consejo. Opción número uno, un consejo para ti, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja, un consejo para ti. ¿Ves? Es que yo siento que lo que he vivido es parte de un aprendizaje y a lo mejor tú también tienes que tener esa paciencia y es parte de tu aprendizaje también, que a veces las cosas tardan, pero está a punto de levantar ese vuelo. Fíjate, como esta brujita que está a punto de volar con la escoba, ¿no? Eh, y es que es una enseñanza para la vida, es decir, lo que os está pasando es una enseñanza. ¿Ves? Es que sí. Te va a hablar además desde su mente, con la mirada. Vais a ir a tener conversaciones muy bonitas, ¿eh? Esta persona le encantas. Te dicen que sigas adelante, que sigas siendo tú misma, tú mismo, porque al final esto se va a dar, ¿eh? Es lo que te están diciendo. Veo, ya te digo, conversaciones, veo que puede ser que igual te dedique alguna canción. Sí, eso es lo que estoy viendo. Opción número uno, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Tenlo en cuenta, o solo a lo mejor frases. Son interactivos, tenéis que adaptar bastante, ¿vale? Si nada ha resonado, pues esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja negra, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Antes de nada, vamos a ver. Opción número 2, bruja negra, ¿cuál es la energía de esta persona? ¿Cuál es tu energía hacia esta persona? Perdón. Opción número 2, bruja negra, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Decir la verdad. Bueno, ¿a ti te gustaría que esta persona se expresara, que esta persona fuera clara contigo, que supieras cuáles son sus intenciones, por qué actúa así? Es como que te gustaría que se abriera a ti y que te confesara la verdad. Vamos a ver el ya. ¿Cuál es la energía hacia ti? Opción número 2, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El poder superior. Bueno, esta persona se está preguntando por qué la traes tanto con este poder superior y por qué, ¿ves? También se pregunta por el porqué de esta conexión, por qué la traes tanto, por qué... Es como, bueno, es como que no te he conocido por casualidad con esta serendipia, no entiendo por qué pasa esto, por qué me atraes tanto, por qué no te consigo soltar, también estoy sintiendo, esto es lo que se está preguntando esta persona hacia ti, es la energía de lo ella hacia ti. Vamos a ver qué piensa. Opción número 2, bruja negra, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación contigo, del vínculo? Opción número 2, bruja negra, ¿qué piensa ahora mismo? Bueno, yo siento que esta persona piensa que ahora mismo el vínculo tendría que ser más estable, más equilibrado. Siento que tú estás poniendo más de tu parte que esta persona en este vínculo. Entonces, también siente eso. Piensa que no está siendo equilibrado, que no está dándote lo que recibe por tu parte. Aquí en esta opción hay muchísima atracción. Yo siento que hay mucha atracción y que esta persona igual ha intentado pasar de ti, pero no ha podido ni tú de él o de ella, ¿vale? Se pregunta por qué, por qué estoy sintiendo tanto por ti, o por qué esta, pero lo que más estoy sintiendo es atracción, ¿eh? Esto es como que algo nos une con esta serendipia, es como que no te he conocido por casualidad y aquí hay muchísima atracción, es lo que más estoy viendo, ¿eh? Piensa bastante en ti a todas horas, pero os veo en un momento de mucho estancamiento, como que esta persona ahora mismo está en un momento de descanso. Puede ser que a veces habléis, para algunos, para otros puede ser que me dicen que las conversaciones o la comunicación esté bloqueada, es decir, que estéis en contacto cero. Para otros, si habláis, habláis algo de vez en cuando, ¿vale? Me habla aquí de bloqueos, de muchos bloqueos. Esta persona tiene mucho bloqueo contigo y van las cosas como muy lentas. Puede ser que a lo mejor es como que sea una relación muy intermitente, que a veces habléis, otras veces no, que ahora la comunicación esté cortada. Para algunos de los casos veo aquí bloqueos en las comunicaciones, que no os estéis hablando, que estéis en contacto cero, ¿eh? Adáptalo. Bueno, yo siento que esta persona es como que te está dando, su actitud, su comportamiento te está afectando muchísimo y te está haciendo daño. Él o ella sabe que no se está comportando bien, que tú estás poniendo mucho más en el vínculo
que esta persona, ¿vale? Y yo veo muchísima atracción, pero luego es como que él o ella no concreta nada. Siento que puede ser que vaya y venga, que a lo mejor estéis hablando un tiempo y luego desaparezca o te haga ghosting, o es que veo cosas así y te está haciendo daño con este tres de espadas. ¿Por qué? Porque no concreta nada. Al final es un sí pero no, no te dice la verdad de lo que siente, no te dice la verdad de lo que quiere contigo. Su actitud te hace daño. Yo siento que esta persona es como que tiene varias opciones. Puede ser que esté en pareja o que esté con otras personas a la vez que contigo, o que a lo mejor pues esté con alguien y luego vaya hacia ti y esté contigo. Es que veo que te está haciendo daño. ¿Por qué te está haciendo daño también? Porque no termina de salir de su zona de confort, no termina también de exponerte pues la realidad de sus sentimientos o la realidad de lo que quiere hacer contigo. Es como que no concreta y esto también te duele muchísimo. Puede ser que te haya sido infiel en alguno de los casos y te hayas dado cuenta o que esté en pareja. Mm, Veo ahí que esta persona no es sincero contigo y él lo sabe o ella piensa que no está actuando de manera correcta. A mí este 6 de oros, abriéndome la lectura y ese as de bastos, siento que hay mucha atracción, pero este 6 de oros me está hablando de que no se está comportando de una manera correcta. Y con este ¿por qué? Yo siento que tú también a veces te preguntas ¿por qué actúa así conmigo? ¿Por qué no me confiesa lo que siente? ¿O por qué no concreta algo? A veces desaparece, a veces no me habla. eh, es que yo le veo así a esta persona, sinceramente. ¿Ves? A veces estanca las cosas, no concreta nada conmigo, piensa que no es buena idea avanzar. Y yo te digo que esta es una conexión bastante potente, sobre todo de atracción. Es como, no sé por qué me atrae tanto esta persona, pero esta conexión también te hace daño. Y esta persona lo sabe. Fíjate, este 3 de espadas al lado de este 2 de copas, siento que sí, que esta persona sabe que esta conexión te hace daño y es una conexión que os hace daño mutuamente y que os cuesta mucho también soltar, porque siento que igual tú te olvidas de lo de ella y luego aparece y te habla y qué tal estás y te echo de menos y te quiero. Bueno, lo de querer, lo veremos ahora en qué siente, pero yo creo que esta persona no te quiere bien. Lo que os digo siempre, no todo el mundo que quiere o que aquí me salen sentimientos son sentimientos verdaderos o bueno, hay personas que no saben querer, son tan egoístas o son tan que no saben querer bien. Entonces yo siento ahí una conexión bastante marcada, pero es como una conexión también un poco tóxica, ¿vale? Sí, ves, es que esta persona te hace daño y al final también con este rey de copas es como que te engancha emocionalmente muchas veces, ya más allá de la pasión, que veo mucha atracción, para luego dejarte, para luego... eh, yo veo como finales. Siento que puede ser que hayáis cortado muchas veces o que te haya propuesto algo y luego se haya alejado. Con este paje de espadas es como que luego vuelve y piensa que no está actuando bien, por supuesto, pero es lo que hay. A veces avanza, a veces te pide como una nueva oportunidad. Yo siento que tú estás ahora en un modo con esta reina de espadas de cortar mucho, porque te estás cansando ya de esta actitud. Entonces, bueno, piensa que no se está comportando bien contigo. ¿Ves? Aquí hay un corte muy marcado. Seguramente tú, a lo mejor la última vez que te ha dejado de hablar, yo siento que muchos de los casos estáis en contacto cero y esta persona sabe que si vuelve, a lo mejor tú ya no vas a estar tan receptivo, receptiva como antes. Le vas a poner ahí las pilas en el sentido de, oye, no quiero nada contigo, no, es que no me interesas, es que ya me cansa tu actitud, es que no concretas nada, es que me engañas, es que me mientes, es que me haces daño. Entonces, no me compensa esta conexión que tenemos. Que sí, que tú lo mascaras con que es todo muy bonito, con que tengo sentimientos por ti, pero al final este 10 de espadas me clavas ese puñal o me duele esta situación. Yo estoy poniendo mucho de mi parte, pero al final tú parece que no te importo, que no te intereso. Aunque sí que es verdad que ese 2 de copas y esa estrella me habla como de mucha atracción y una conexión brutal, pero yo siento que esta persona no te viene bien, ¿eh? Opción número dos, bruja negra. ¿Qué piensa esta persona? Y él lo sabe, o ella también. Él o ella lo piensa, que no es buena, eh, que no es bueno contigo, buena, que no te viene bien. Pero aún así vuelve, ¿eh? Cada cierto tiempo vuelve a hablarte. Opción número dos, bruja negra. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la conexión contigo? ¿Ves? Pérdida de poder.
es como que cuando vuelve o cuando te hace eso, cuando se aleja de ti, cuando te hace ghosting, cuando te deja de hablar, te sientes mal, es que te sientes mal, te hace daño. Bueno, pues piensa que ahora mismo está pensando en que puede volver a acercarse a ti con estos primeros pasos, pero sabe que te ha hecho mucho daño con este sentido oculto. Y es más, yo te veo ahora mismo en un momento de mucho amor propio, de decir, voy a mirar por mí, estoy cansada, cansado de esta situación y no voy a estar tan receptiva cuando vuelvas. Igual hasta no te hablo, ¿ves? Entonces él sabe que no te vas a conformar con las migajas de amor que te está dando, con su comportamiento, con su actitud, él o ella sabe eso, y es como que esta vez no le vas a dejar entrar en tu vida como otras veces. Esta persona piensa eso, y esta persona le apetece acercarse a ti, pero lo va a hacer de una manera creativa, de una manera con una estrategia, pues poniéndote alguna excusa, intentando entrar en tu corazoncito otra vez, pues es que te quiero, pues es que no te he olvidado, perdóname, sé que me comporto mal, pero ojo que esta persona no te conviene, sinceramente es lo que veo, sabéis que soy muy clara y muy transparente. Opción número dos, yo es lo que estoy viendo en la lectura. Vamos a ver qué siente por ti. Opción número dos, bruja negra, qué siente esta persona por ti. Opción número dos, bruja negra, qué siente por ti, qué siente ahora mismo. Bueno, pues que no te ha soltado, que por más que lo intenta, no te suelta, ni tú a él o a ella, te cuesta mucho soltar a esta persona. Pero siento que estás en un momento ya de mirar por ti porque estás ya cansado, cansada de esta situación. Este cuatro de oros me habla de eso, de un apego bastante marcado que tenéis, pero a la vez con este seis de oros, de que esta persona no es equilibrado, equilibrada, de que no te da una relación estable al final, ¿no? Entonces, pues eso también te está marcando mucho. ¿Qué piensa? Pues en regresar a ti, en confesarte que todavía no te ha olvidado, que lo siente mucho. ¿Ves? Por destino es como que no te olvida. Entonces siento que sí, con esta rueda de la fortuna, como poniéndose en un papel de alguien responsable, trabajador, no va a volver a ocurrir lo mismo que antes, dame otra oportunidad. Sí, lo veo así. Pero esto de espadas también me habla de que siente que igual no es buena idea. Está indeciso, indecisa, porque sabe que igual en este momento tú ya no vas a estar tan receptiva, receptivo como en otras ocasiones de darle esa oportunidad. Yo te diría que esta persona siente que te echa de menos y cuando menos te lo esperes con este loco te va a hablar o va a acercarse a ti, lo va a intentar al menos, si te tienes bloqueado, pero va a intentarlo de alguna forma y te va a decir pues que tiene sentimientos por ti, que no te ha olvidado, ¿vale? Que siente haberse alejado de ti, que siente su comportamiento, que te va a priorizar, pero bueno, yo veo que al final es como un espejismo, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, como decimos aquí en España. Ahora sí, pero luego voy a actuar otra vez igual. Vale, este es de copas con este loco, me habla de que su forma de amar es muy alocada. Es una persona muy madura, es una persona que va a su aire, que dependiendo de lo que quiera, de sus necesidades, de sus intereses, pues así actúa. Te echa de menos, te escribe, te echa de menos, te busca. Con este as de copas y este loco veo actitudes muy alocadas, inmaduras, se aleja de ti a veces, entonces, pues es eso, esta persona siente por ti, sí, pero siente a su manera y no te quiere bien, eso está claro. No es una persona que te aporte estabilidad o que te aporte, que esté centrada, centrado, ¿vale? No lo veo así. Y fíjate lo que te digo, siento que incluso a veces esta persona está obsesionada, obsesionado contigo. Es como que te suelta, pero cuando ve que a lo mejor puedes estar empezando a rehacer tu vida o te has olvidado de lo de ella, vuelve. Entonces a mí este loco y este as de copas es o sea, un amor. Sí, esta persona tiene sentimientos por ti, pero son sentimientos tóxicos hacia ti. Es decir, no te quiere bien. Y muchas veces se aleja. ¿Siente por ti? Sí, sí siente, pero claro, ¿ves? El diablo. Totalmente. Esta relación o esta conexión, este vínculo a ti te produce mucho conflicto. Es alguien tóxico, es alguien que actúa por sus intereses, sus impulsos, y yo veo que cada vez que vuelve a ti te genera mucha ansiedad y dolor. Siente ganas de avanzar contigo, de volver, de decirte que no te ha olvidado, porque es verdad que aquí, ya te digo, hay una relación como muy tóxica. De momento está un poco a la defensiva, no sabes actuar, pero luego es como que siente ganas de encontrar esa fuerza para avanzar contigo, para volver hacia ti. Ahora mismo yo siento que en la mayoría de los casos no te está hablando. Si te habla, hay muy poca comunicación, pero yo veo que no. ¿Eh?
Es alguien que fluctúa dependiendo de cómo le vaya bien, de sus intereses, con ese loco, el diablo, alguien muy tóxico. Hay aquí como muchas cargas, conflictos, discusiones cuando aparece. Es como que yo veo que es alguien tóxico, celoso, celosa, controladora, controlador. Siento que a lo mejor, ya te digo que puede ser que te haya sido infiel o que esté con otra persona a la vez que contigo. O sí, es que veo que esta persona le gusta mucho el tema de estar con varias personas a la vez o de tantear el terreno con más de una persona. Entonces yo veo que ahora estáis alejados, pero yo siento que a esta persona le gusta mucho como gustar. Fíjate, es alguien como que le gusta. Fíjate que yo te diría que es una persona con la autoestima muy baja que necesita tener a gente ahí que, pues eso, que para sentirse atractivo, para sentirse o atractiva, para sentirse importante, ¿no? Es lo que estoy viendo. Que siente que sí que la atraes mucho y esta persona quiere volver. Siente que le apetecería volver a tu vida. Mira, a ver si puede tener una oportunidad de nuevo contigo. Bueno, esta es una persona muy mentirosa, manipulador, manipuladora, que ahora está oculta, oculto. ¿Volverá? Yo creo que sí. Lo miraremos ahora en qué hará, pero yo veo una persona que te da mucha carencia en el vínculo, que te promete cosas que no cumple, que es infiel por naturaleza, que te da mucha escasez y que al final todo son palabrerías. Es decir, es como esa persona que yo hablo, 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 pero luego no cumplo nada de lo que digo. O sea, todo son palabrerías, te conquisto con las palabras, pero luego olvídate de lo que te he dicho o de lo que te he prometido porque no lo voy a cumplir. Sí veo a esta persona, ¿eh? O sea que es lo que estoy viendo. Opción número dos, bruja negra. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja negra. ¿Qué siente por ti? Bueno, pues sí que siente como mucha atracción y es verdad. Y a ti te gustaría que esto se hubiera concretado. Ahora ya siento que estás como muy decepcionada con esta persona. Es como que has sentido que tu mundo se desmoronaba con él o con ella porque querías concretar algo y fíjate, este sentir el mundo con este 13 me habla ahí de ese corte, me habla ahí de ese dolor. Es que has estado mal y siento que a día de hoy todavía te afecta. Siento que a ti te apetece cambiar, empezar algo de cero y olvidarte de lo de ella. Pero esta persona yo creo que siente que que quiere intentarlo otra vez contigo o que quiere saber cómo estás, indagar, pero tú es verdad que tú quieres estar bien y él o ella no es parte de esa felicidad, porque sí, te ha tratado muy mal y va a seguir haciendo lo mismo si tú le das una oportunidad. Entonces creo que estás mirándola por ti y esta persona lo sabe, ¿eh? Sabe que aunque vuelva, es muy difícil que tú estés receptiva, receptivo. Siente que hay aquí mucha atracción, que este gran amor se podía haber, podías haber tenido algo muy bonito, estable, pero es que esta persona no es así. Y tú al principio como que pusiste mucho empeño, has luchado mucho por esta relación y siento que has querido mucho a esta persona, de corazón le has querido. Pero al final también te digo que ha sido como un espejismo, porque esta persona te ha prometido muchas cosas que no ha cumplido, entonces es como que ahora mismo se te ha caído la venda con él o con ella, se te ha caído, tú estabas muy ciega, muy ciego, pensabas que era de una forma y para nada, y ahora es como que se te ha caído la venda completamente. Puede ser que incluso tú ya estés con alguien o hayas conocido a alguien nuevo, si no, seguramente lo conocerás próximamente, ¿eh? Sí, porque siento que hay oportunidades que vienen para ti en el amor y que no van a ser con esta persona. No. Yo siento que a esta persona no le vas a dar opciones. Ya te cansaste. Opción número dos, bruja negra. Vamos a ver qué hará esta persona. Opción número dos, bruja negra, ¿qué hará? Él o ella, ¿qué hará contigo, con vuestro vínculo? Opción número dos, bruja negra. Bueno, aquí hay muchísima atracción, entonces esta persona va a intentar volver a hablarte, volver a acercarse a ti. Si a lo mejor le tienes bloqueado o bloqueada, va a intentar por algún medio avanzar contigo, pero te ha hecho mucho daño. Entonces el hecho de volver a retomar el contacto también vas a rememorar pues lo que ha pasado anteriormente. El pasado te va a volver otra vez y yo siento que al final puede ser incluso en muchos de los casos que se presente en tu trabajo, ¿vale? Veo ahí como el trabajo muy marcado. No sé si a lo mejor puede ser incluso que sea un compañero o compañera de trabajo tuyo, ¿no? Y que coincidas en el trabajo alguna vez. Pero es como esta persona quiere un éxito contigo. Es un reto para él o para ella que le des una nueva oportunidad. Se va a presentar en tu trabajo o puede ser que a lo mejor te lo encuentres en algún sitio.
Me habla también mucho de que esta persona quiere intentarlo, que va a poner de su parte, o por lo menos te va a decir eso, pero yo siento que es un espejismo lo que te digo. Sí te dice algo, pero luego no promete nada de lo que cumple. Entonces, pues bueno, siento que Kiara intentar contactar contigo, pero la verdad que va a haber una versión de ti que le va a sorprender para bien, porque con esta emperatriz yo te veo empoderada, empoderado, ¿vale? Vas a estar en un momento de mucho amor propio y siento que no vas a ceder ante los deseos de esta persona. ¿La conexión sigue ahí? Sí, pero es que no te compensa, no te compensa. Esta persona tiene todavía la esperanza de que le digas que sí, de que lo volváis a intentar, pero yo te veo, va a intentar ponerse en contacto contigo, va a intentar tener ese éxito, pero yo te digo que tú se lo vas a poner muy difícil. Ahora mismo hay mucho bloqueo en ti, no te apetece avanzar, tienes las cosas claras, estás mirando por ti, estás mirando por, pues eso, por estar bien. También puede ser en algunos de los casos que estés ya en pareja con alguien, ya te digo, si no estás en pareja con nadie, da igual, estás mirando por ti. Yo veo que ahora estás como empoderándote mucho, queriéndote y avanzando con tu vida y sanando. ¿Vale? Te veo centrándote también en algunos de los casos en el trabajo, puede ser que estés emprendiendo algo, puede ser... Es como que ha cambiado tu vida bastante desde que esta persona no te habla, con lo cual va a intentar confesarte lo que siente, avanzar, tener ahí una iniciativa contigo, con este mago, pero fíjate otra vez el loco. Y el loco y el diablo, wow, ¡buah! Son todo tejemanejes de esta persona e intentar liarte el loco y el diablo. Esto es una combinación brutal, brutal. Bueno, antes te dije el loco y el as de copas. El loco y el diablo aquí es una persona impulsiva que actúa en función de sus caprichos, de sus necesidades, de sus intereses, manipulador, esa tentación que va a haber. Un reto también. A esta persona, ¿sabes lo que le pasa? Que cuanto más le dicen que no, más se envalentona o más le hieres en su orgullo, con lo cual yo le veo así, o la veo. Mm, Va a haber ahí como conflictos. Puede ser que discutas con él o con ella y que le dejes muy claro que no quieres saber nada. Y yo veo al final a esta persona alejándose de ti, porque aquí hay muchas cargas, obviamente, porque tú no quieres nada con él o con ella. Con lo cual, ¿lo va a intentar? Sí, pero aquí no va a conseguir mucho contigo, ¿eh? Yo veo que sí que se va a acercar a ti de una manera, siguiendo una estrategia como muy tóxica, intentando que porque no te ha olvidado y es verdad, pero con artimañas, fíjate el 7 de espadas, con mentiras, engaños, pero al final tú, es que no, yo siento que no. Vas a estar ya cansada incluso yo te veo que puede ser que tengas una pareja, ¿eh? Ya, o que estés con alguien, o que hayas conocido a alguien y estés ahí en ese proceso de conoceros, o ya estés en una relación en algunos de los casos. Y si no, pues me habla de eso, de que no quieres nada ya con él o con ella. Es muy tarde. Me llega mucho la frase, es muy tarde y ya te he dado demasiadas oportunidades. Siento que es lo que le vas a decir. No, no te quiero en mi vida. Ni como amigo ni como amiga, ¿eh? Porque hay veces que hay personas que no son buenas y no es adecuado tenerlas en tu vida. Lo mejor, yo veo a esta persona que se va a alejar definitivamente de ti, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo va a intentar. Opción número 2, bruja negra, que hará próximamente esta persona contigo, que hará próximamente contigo. Opción número 2, bruja negra. ¿Ves? Va a intentar como conquistarte, puede ser que te mande flores al trabajo o algún regalo o que intente conquistarte otra vez, pero fíjate el zorro. Es una manipulación más y yo siento, yo te veo fluyendo con la vida, pero rompiendo mucho con esta persona. No le vas a dar opciones, ¿eh? No le vas a dar opciones. Siento que ahora mismo estás mejor sin él, sin ella, que es como que ha salido la luz en tu vida y incluso estás mejor anímicamente y tú quieres algo estable. Que ya te digo que en algunos de los casos puede ser que estés ya con otra persona o que hayas conocido a alguien. Si no la vas a conocer, ¿eh? Pronto. Te veo como rehaciendo tu vida. Vas a limpiar con esta persona, ¿no? No. Es que no le vas a dar opción. Te veo triunfando en tu vida, te veo avanzando, pero sí que es verdad que va a intentar comunicarse. Esto es lo próximo que va a hacer. Pero no le vas a dar mucha opción. Enseguida vas a cortar. Aunque puede ser que tengas una conversación con él o con ella, porque siento que tienes ahí como esa espinita de dejarle muy claro o dejarla muy claro la situación y como de desahogarte, de dejarle las cosas claras. Mira, te has portado muy mal conmigo por esto, por esto, por esto, por esto, no quiero saber nada más de ti, ¿vale? Algo así. Veo que le vas a poner las cosas muy claras. Y eso es como algo que tienes pendiente y que tienes que hacer. Es lo que siento, ¿vale?
Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja negra, un consejo para ti. Vamos a ver qué te quieren decir. Opción número 2, bruja negra, un consejo para ti. ¿Ves? Gratitud y agradecimiento. Siento que ahora estás en un momento de agradecer mucho a la vida. Te dicen que sigas así, que aprendas de las experiencias, porque vienen cosas muy buenas para ti. En el amor, si no estás con nadie, ya como pareja, o estás conociendo a alguien, va a venir alguien para ti bastante importante. Y yo siento que vas a tener una relación muy buena. Mira, cambio y progreso. Yo siento que aquí te vienen cambios muy buenos para ti, que avances como este chico que va con esta balsa y que fluyas. Y esta persona no te conviene, sinceramente, que pases página con él. Mira, aguas de sanación. ¿Ves? Siento que esto es como un bálsamo para ti. Yo siento que también es como que tienes que cerrar un ciclo con esta persona y esa conversación tienes que, en la mayoría de los casos, hacerla meditación, ¿ves? Sí. Es como que tienes que hacerla para que luego tu vida fluya. Me están diciendo, sigue con tu vida, ten esa conversación. Si has dejado algo pendiente por decirle a esta persona, y bueno, yo te aconsejaría que le dijeras, bueno, que te vaya muy bien, pero no te quiero en mi vida, no quiero que me escribas, no quiero que me llames, no quiero saber nada de ti, no te quiero en mi vida ni como amigo o amiga, y ya está, cada uno por su lado y se acabó. Opción número 2, bruja negra, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo, recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí, y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Opción número 3, bruja azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El jam. Bueno, te apetecería que esta persona actuara. El jam siempre nos habla de actuar, de que esta persona, de recibir de esta persona, pues eso, avances, que esta persona avanzara hacia ti, que se diera, que recibieras de esta persona, pues lo que verdaderamente estás esperando. A lo mejor piensas que esta persona siente por ti y no está avanzando, o, ¿vale? Veo eso. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Los ciclos. Bueno, esta persona siento que tiene que cerrar un ciclo ahí antes de poder estar contigo, ¿vale? Es parte de vuestro aprendizaje y tú quieres que esto se dé, que se accione. ¿Ves? Aires de cambio. Yo veo que esta persona tiene para estar contigo, romper ahí con algo, con ese ciclo, porque le veo un poco atrapado o atrapada en una situación, ¿vale? Puede ser en una relación, en una situación que tenga ahí que le esté bloqueando. Pero sí que es verdad que esta persona piensa que tiene que accionarse con estos aires de cambio si quiere estar contigo. Vale, vamos a ver con el tarot qué piensa ahora mismo esta persona. Opción número 3, bruja azul, ¿qué piensa? Opción número 3, bruja azul, ¿qué piensa? De ti, del vínculo, ¿qué piensa? Opción número 3, bruja azul. Bueno, está indeciso, indecisa, ¿vale? Yo veo una persona un poco que no está avanzando hacia ti, que hay ahí como condicionamientos, que no se decide. Con este emperador me habla de alguien que está a lo mejor como muy parado, parada en su sillón aquí sentado, mirando a ver qué estrategia seguir, sí, pero eh, no avanza. Piensa bastante en ti, sí, pero yo le veo muy hermético, hermética, encerrado en sí mismo, encerrada en sí misma. Es como que ahora mismo no tiene la fuerza para avanzar. No sé, le veo bloqueado, bloqueada. Este ermitaño que me abre la lectura, la fuerza. ¿Le gustas bastante? Yo siento que sí. Y sí que es verdad que le gustaría crear algo contigo, te ve como de la familia, le gustaría incluso tener una relación estable contigo, pero hay ahí algo que le frena muchísimo, porque tiene mucha indecisión y yo le veo como muy hermético, hermética. Uf, yo siento que esta persona en muchos de los casos puede ser que tenga pareja o que haya ahí algo con lo que tenga que romper con esos ciclos, ¿vale? Fíjate este 10 de espadas. Y puede ser una ruptura como muy traumática, es lo que estoy sintiendo. Entonces, no quiere hacer daño a nadie con este 3 de espadas, pero con su actitud también te está haciendo daño a ti, porque no concreta nada al final.
Puede ser que te haya pedido tiempo, puede ser que te haya dicho que necesita cortar con una persona si está en pareja o con algo ahí que le frena. A lo mejor no es una pareja, igual es su familia, pues a lo mejor algún condicionamiento, una estabilidad, un trabajo, adáptalo, ¿vale? Porque de momento no me están hablando de qué condicionamientos son. Tienes que adaptarlo. O que esté mal visto que estéis juntos, juntas, o diferencia de edad. Es que veo como mucha tercera persona, gente mal metiendo en vuestra relación, en el vínculo, como que no estuviera bien visto que fuerais pareja, ¿vale? Yo le veo que piensa bastante en ti, pero que está muy indeciso, indecisa, que ahora mismo está poniendo más mente en el vínculo que corazón, es decir, voy a actuar con una estrategia, no me quiero precipitar y de momento le veo estancado, estancada. Aquí hay mucha gente que mal mete. Puede ser a lo mejor alguien de su familia que está en contra de que estéis juntos, juntas, puede ser que esté en pareja, a lo mejor tú tienes pareja, puede ser un trabajo, pues diferencia de edad o a lo mejor todo junto, ¿vale? Adáptalo. Entonces piensa en darse una oportunidad contigo, pero las cosas van muy lentas. Se resiste a avanzar, yo le veo a esta persona, la veo durmiendo mal, pensando mucho en ti, sí, sobre todo por las noches, pero a la hora de avanzar es como tiempo. Necesito tiempo, me bloqueo, me paralizo. El miedo también me paraliza. Siento que ahora no estoy bien como para avanzar contigo. Esta luna me habla de eso, que no es el mejor momento. Yo siento que sí que hay sentimientos por parte de esta persona, ¿eh? Sí que siente por ti y sí que le encantaría avanzar con este 6 de bastos, pero es como eso, tiene que cerrar un ciclo con algo, con alguien, es lo que te digo. O con algo y con alguien, es decir, pues que a lo mejor tenga una estabilidad con alguien y tenga que romper con esa estabilidad, o un trabajo, o que su familia no quiera que estéis juntos, juntas. Adáptalo, porque veo que algo le frena, algo o alguien, y me están diciendo que él sabe, o ella sabe, que tiene que accionarse si quiere estar contigo, pero no termina de hacerlo. Opción número 3, bruja azul, ¿qué piensa de ti, de la situación, del vínculo contigo? ¿Qué piensa? Bueno, es como que mm, tiene que ser responsable, pero a la vez te está haciendo daño, ¿vale? Porque no está tomando decisiones. Bueno, yo le veo como muy introspectivo, como una persona introspectiva, con ese ermitaño mirando mucho hacia él, hacia ella, hacia su vida, hacia lo que quiere lograr, pensando bastante en ti, pero a la vez yo le veo como en un laberinto, fíjate, fíjate esta mujer con esta introspección que tiene como un laberinto aquí en el cuerpo y fuera hay como un laberinto, es como, está como en un bucle, en un laberinto sin salida ahora mismo, ¿vale? Está pensando tanto en qué hacer, está pensando tanto en cómo hacerlo, que le veo bloqueado, bloqueada, muy indeciso, indecisa, y esto me encaja y me enlaza también mucho con estos ciclos, ¿vale? Fíjate, estos ciclos que es como que está en bucle, dando vueltas a un círculo, y si dejo lo que tengo, pero es que claro, no quiero. Entonces es eso, está bastante dudoso, bastante indeciso, indecisa. Sí que te ve como alguien de confianza y sí que es verdad que tú estás esperando aquí que esta persona se decida, que recibas por parte de lo ella lo que verdaderamente tú quieres conseguir, pero es verdad que también estás cansada, porque aquí hay mucho, cansado, porque hay muchos condicionamientos y esta persona está muy bloqueado, bloqueada y ya lleva tiempo así, ¿eh? Entonces yo también siento que te estás como protegiendo. Estás ya cansada de confiar o cansado que esto va a avanzar, pero no termina de darse. Yo siento que tus seres de luz, tus guías te mandan muchas señales de que sigas con tu vida, porque al final siento que te ves manipulada, manipulado por esta situación y al final tienes que estar esperando a esta persona y yo siento que esta persona también piensa que al final el hecho de que esto no avance con este no también puede perderte, ¿no? Porque estás ya te digo, en un momento de que, bueno, de que también tiene que respetar tus sentimientos, tiene que respetar que te está haciendo daño. Él sabe, yo siento que él ahora está pensando que tú puede ser que rehagas tu vida o que o le olvides para siempre, porque, claro, es que también está siendo un poco egoísta en ese sentido, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti?
Bueno, esta persona sí que es verdad que siente por ti, pero no te lo está dando a entender muchas veces. Tú lo intuyes, pero actúa a veces de una manera alocada. El loco me habla ahí de que a veces parece ser que, o sea, puede ser que avance contigo, otras veces no, que a lo mejor un día tengáis algo pasional y luego pues parece que no ha pasado nada en muchos de los casos. Es como el loco es un sí, pero no, arriesgo, no arriesgo. Para algunos a lo mejor pues no se ha movido nada de nada, no te ha dicho nunca nada. Mm, Mucho desconcierto. Esta persona te provoca mucho desconcierto. ¿Ves? El hecho de que esté tan introspectivo, de que sea una persona tan hermética, de que no te confiese lo que siente. Ahora mismo siento que estáis en un modo bastante tenso. Siento que a lo mejor se ha cortado la comunicación, hay ahí como muchas cargas. Y esta persona siente que debe de tomar una decisión acerca de ti, de su vida, es decir, o corto con contigo definitivamente o ¿qué hago? Corto también con esos condicionamientos que impiden que estemos juntos, fíjate, juntas, la muerte y el día de bastos me habla de eso, corto con esos condicionamientos y tengo una oportunidad contigo o corto contigo y sigo con mi vida. Esta persona siente que debe tomar alguna decisión para salir de su zona de confort, para un sitio o para otro. Es decir, ¿hacia dónde me dirijo? Dejo esos condicionamientos a un lado, rompo con esos condicionamientos, esas cargas que tenemos para no poder estar juntos, juntas, o me olvido de ti. Son las dos únicas opciones. Pero, sin embargo, en lugar de tomar alguna decisión, yo le veo en un momento de mucho parón, pensando las cosas, y fíjate, es que estas dos cartas son de parón completas, o sea, el ermitaño y el cuatro de espadas me habla de eso, de descanso, de estar introspectivo, de no además confesarte lo que siente o de no... Esta persona tiene una energía que, guau, cuidado, ¿eh? Em, y es como que sí que se plantea tener una relación estable contigo, pero es como que tiene muchas opciones en la mente. Es, bueno, ¿y qué hago? No sé. Es que por un lado sí me apetece estar con ella, con él, contigo, pero por otro lado, con esta justicia es como, pues es que tampoco me decido. Quiero hacer las cosas de una manera equilibrada, pero, a ver, si tú tienes pareja y dejas a tu pareja, al final son daños colaterales, con lo cual a veces es imposible no hacer daño a alguien si estás en una situación que tienes que tomar decisiones, ¿vale? Pero esta persona al final no se decide. Sí, ¿qué siente por ti? Yo siento que sí que hay aquí mucha complicidad y que esta persona siente algo potente por ti, pero luego a la hora de decidirse, pues ve una persona encerrado en sí mismo, en sí misma y que no da pasos. Le atraes mucho, le gustas bastante, te echa de menos, tiene una conexión contigo bonita, con este sol, le gustas y le te echa de menos muchas veces y con esta emperatriz, pero luego es eso. Puede ser que te dé, que tenga actitudes como muy contradictorias contigo, porque es un sí pero no a veces, como que parece que sí que quiere algo, luego sí es que le veo una persona un poco con una energía complicada. ¿Qué siente? Sí que es verdad que le gustaría concretar algo contigo y el mago me habla ahí de tener esa iniciativa de confesarte lo que siente, pero luego a la hora de hacerlo yo siento que se bloquea bastante. Puede ser que haya ahí algo que también, ya te digo, le frena a su familia, que tenga hijos con otra persona, o que esté en pareja, o que su familia esté en contra de que esté contigo por alguna circunstancia. Es que hay como muchas personas mm, y al final siente por ti, sí, mucha atracción también, pero no se decide. Es que al final se aleja de ti con este 8 de copas. Es como que no acepta lo que siente o no toma esas decisiones para avanzar contigo, ¿vale? Pero yo sí veo que siente y es un sentimiento real, no es un sentimiento negativo, ¿no? Yo veo que son sentimientos reales y que esta persona verdaderamente siente por ti, pero luego es como que no toma acción, con lo cual te hace daño también eso. Opción número 3, bruja azul, que siente por ti, esta persona que siente por ti, vínculo que siente por ti. Yo es que no le veo bien. Con este sanar el corazón siento que tiene ahí como muchos bloqueos. Puede ser que, ya te digo, terceras personas que a lo mejor le estén llenando de pájaros la cabeza, mal metiendo ahí. Yo le veo ahora en un momento de pensar mucho, de mucho estancamiento. El ermitaño, el cuatro de espadas me habla ahí de estancamiento, de no saber qué hacer. Y sí que le apetecería besarte. Siento que le llamas mucho la atención con esta llamada de la musa. Me da igual que seas hombre o mujer.
le gustas muchísimo y yo te digo que tiene sentimientos por ti, pero no está en una perfecta armonía, no está sincronizado con lo que quiero, sincronizada, es decir, no está equilibrado, equilibrada con sus decisiones, con sus deseos, con sus sentimientos hacia ti. Sus sentimientos están por un lado, pero él o ella está desconcertado, desconcertada, sin saber lo que quiere. Le veo en un momento muy de perdido, perdida esta persona. Fíjate, es que no está en perfecta armonía y el despertar del genio siento que se siente a veces como abrumado por lo que siente por ti, abrumada, pero luego es como que no, ya te digo, no da pasos, no avanza, no actúa y sí que siente por ti, ¿eh? De verdad. Vamos a ver qué hará, a ver si se va a mover o no, de momento, a ver qué nos sale. Opción número 3 bruja azul, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número 3 bruja azul, ¿qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará con vuestro vínculo? ¿Qué hará próximamente? Opción número 3 bruja azul. Bueno, pues si te digo, lo va a dejar un poco en manos del destino. Es como pasa el tiempo, la rueda de la fortuna me habla aquí de, bueno, voy a dejarlo en manos del destino a ver si el destino hace que estemos juntos, juntas. Me gustaría salir de mi zona de confort, pero yo de momento lo voy a dejar un poco en manos del destino. Le veo como sin concretar nada, ¿vale? Sí que es verdad que le gustaría esa oportunidad contigo, pero se resiste a ello. Yo veo aquí como muchos condicionamientos, personas que le influyen mucho, que malmeten en el vínculo, tienes que adaptar, puede ser parejas, puede ser exparejas, familia. Yo veo como personas malmetiendo aquí con este diablo. Y eres una gran tentación, pero la indecisión en él o en ella está muy presente. Yo, ¿qué hará? Pues si te digo la verdad, dejar esto en manos un poco del destino, a ver cómo va esto. Le veo bloqueado, bloqueada. Le gustaría poner de su parte, sí, pero luego veo aquí como este 10 de espadas, como que no concreta nada, que tiene a lo mejor que solucionar algo, cerrar un ciclo con alguien, romper a lo mejor una relación o romper con alguien que está siendo, o con una estabilidad a lo mejor, o con algo que le frena, que le bloquea. Pero yo es que veo que no termina de hacerlo. Tiene mucha indecisión, ¿ves? Yo veo mucho estancamiento. Es que no para de salirme terceras personas que malmeten en el vínculo. Fíjate estas tres cartas, porque, bueno, es lo que hablamos siempre y lo que siempre os digo. A veces me ponéis en algún comentario de, es que la carta tal significa cual, vale, sí, pero siempre hay que guiarnos por, incluso una carta, yo no las sé invertidas, pero aunque no sean invertidas, que os lo he dicho muchas veces, no significa que no tengan esa connotación negativa por las cartas que le acompañen. Las lecturas de tarot siempre influyen mucho. El tarotista, obviamente, no todos leemos igual. Y eso es lo que también hace diferente al tarot y lo hace especial. Que cada uno ponemos nuestro granito de arena. Bueno, esto es lo mismo que en el trabajo. Cada uno pone su granito de arena y su, y lo hacéis diferente. No todo el mundo hacemos el trabajo de la misma manera, ¿no? Pues esto es igual. Pero es verdad que influye mucho las cartas que la acompañan, la tirada, la intuición. Hay veces que me salen cartas y estoy viendo que es otra cosa y lo digo. Lo que siento, yo soy una persona muy sensitiva, que os lo he dicho muchas veces. Pero las cartas, la colocación, pero también cómo van así, así, o sea, es todo una concatenación de las cartas, de que enlacen. Fíjate estas tres cartas, ¿no? Estas tres cartas van así. Bueno, pues aquí hay algo que le frena con con este diablo, esta toxicidad, ese enganche, para crear una vida contigo. Puede ser una estructura familiar, con este 3 de oros. Pues a lo mejor que tiene una vida en otro sitio y no quiere romper con ella. Una pareja, una estabilidad, su familia, que esté mal visto que esté contigo. Pero aquí veo como terceras personas con este 5 de bastos, dudas, luchas internas de esta persona, conflictos y personas como malmetiendo. Puede ser que haya habladurías. Porque a mí esta carta encima me inspira mucho, luego dependiendo de cómo se represente la carta, siempre os lo digo en el tarot, me inspira mucho eso, habladurías, terceras personas malmetiendo. Así que tienes que adaptarlo, pero es que estas tres cartas son tan significativas. Entonces, ¿qué hará? Pues yo te diría que nada. A corto plazo yo no le veo que avance, le veo dándole muchas vueltas a la cabeza, durmiendo mal, pensando en ti, pero tiene muchos miedos que le paralizan. Sí que veo que tiene sentimientos, te lo vuelvo a decir, pero está entre tú y otra opción. Estos enamorados me habla de eso, entre tú y otra opción. Y esa opción, pues ya te digo, puede ser otra persona, una estabilidad, su familia, hay algo ahí que le frena. Adáptalo. Incluso puede ser todas las cosas que te he dicho juntas. Entonces, ¿qué hará?
pues seguir como hasta ahora. Sí que es verdad que tú ya estás cansado, cansada y que estás como poniendo ya límites. Yo siento que el mejor consejo que te pueden dar es que sigas con tu vida y si esta persona tiene que ser para ti, pues será. Y si no, pues rehaz tu vida porque yo siento que esta persona está muy, muy bloqueada, bloqueado y que además te está haciendo daño con su actitud. Es que veo como que va a seguir alejado, que puede, o alejada, puede ser que de vez en cuando te hable, que tengáis ahí contacto, incluso que te proponga quedar y tener algún encuentro, si quieres tener un encuentro con él, pasional, con ella, en algunos de los casos, porque yo veo encuentros en algunos de los casos, pero es como que esta relación no es equilibrada, hay muchas dudas, muchos miedos, mucha incertidumbre, esta persona no te va a dar lo que tú quieres, em, lo que tú estás poniendo en esta relación, es decir, tú estás poniendo mucho más, tú te estás esforzando, tú quieres que esta relación salga adelante, pero esta persona no va a ser, no es recíproco contigo, recíproca, no, no es equilibrada, equilibrado en cuestión de lo que te da con lo que tú das. Pero, sin embargo, tampoco te suelta, porque el 4 de oros me habla ahí de idas y venidas, de a veces a lo mejor hablarte, de a veces alejarse de ti. ¿Qué hará? Seguir como hasta ahora, fíjate, el ermitaño y el 4 de espadas. Y yo creo que tú a largo plazo vas a cortar con esta relación, porque, o sea, con esta persona, porque te vas a cansar de que no concrete nada, ¿vale? Pero yo es que veo que en muchos de los casos esta persona sí va a seguir ahí eh, como que está bloqueada, bloqueado. Igual más adelante sí que se decide para algunos, porque veo aquí en la muerte y ese compromiso y esa oportunidad, pero bueno, yo lo que más estoy viendo es que puede ser que cortes incluso con él y con ella porque te cansas, ¿vale? De su actitud. ¿Qué hará próximamente? Seguir en la misma línea. No estoy viendo cambios positivos, ni ningún cambio, ni para un lado ni para el otro, ¿eh? Veo seguir a lo mejor hablando contigo, teniendo alguna conversación. Si tú quieres quedar con él o con ella, pues sí que a lo mejor tengáis algún encuentro, pero nada más. Y para algunos siento que al final vas a romper con esta relación, vas a seguir con tu vida y vas a romper con él o con ella. Para otros puede ser que más adelante se decida, pero eso ya depende un poco también de ti. Lo que os digo siempre, nos sale mucho en muchas lecturas tiempo, espera, pero ya depende de ti el esperar. Por supuesto, eso ya. El tarot es una guía y al final tú decides qué hacer con tu vida. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué hará esta persona próximamente? ¿Qué hará contigo, con la relación? Veo conversaciones y veo de vez en cuando algo de avance, pero claro, porque la conexión está ahí. Y a él sí le gustaría construir algo contigo, a ella, pero para tener un compromiso, yo lo estoy viendo complicado, sinceramente. ¿Ves? Hay aquí una sensación de pérdida, una sensación de que esto no se concreta. Terceras personas también, en muchos de los casos, habladurías. Si esta persona diera pasos hacia una relación contigo aquí, es que malmete mucha gente en esta opción, ¿eh? Yo veo mucha gente que malmete, que está en contra de esta relación, o si no, pues algo hay que le frena mucho a esta persona. Los ratones me hablan de pérdida. Entonces, yo siento que al final, esta persona, al no concretar nada, te va a perder, ¿eh? Es lo que estoy viendo. Va a perder la oportunidad de tener algo serio y estable contigo, pero tú te vas a cansar. Porque a veces te ilusiona y luego te ilusiona con muchas cosas, pero luego todo son promesas con este zorro. Promesas que no cumple, quiero decir. Al final, no se están dando las cosas. Para algunos de vosotros, porque a ver, sois muchas personas, puede ser que sí que haya una oportunidad más adelante, pero yo para la mayoría siento, bueno, lo próximo que veo es que esta persona va a seguir en su línea, ¿eh? O sea, no se va a mover, eso está claro. Pero para algunos yo creo que vais a cortar con esta persona definitivamente y vais a rehacer vuestra vida y pasar de lo de ella. Y para otros puede ser que sigáis ahí esperando y en algunos de los casos sí se dé algo al final, pero yo lo veo con bastante tiempo. Es lo que estoy viendo, las dos opciones posibles que estoy viendo en este caso. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, un consejo para ti. Opción número 3, un consejo para ti, bruja azul. Perdonadme, pero tengo alergia. Me está picando la nariz. Bueno, esta temporada aquí, como es primavera, es temporada de bastante alergia. Yo tengo alergia a la primavera y, bueno, me tomo mi tratamiento, pero aún así me pica la nariz, estornudo, bueno, lo típico de estas fechas. Pero bueno, nada importante, no os preocupéis. ¿Ves? Es como que tú vas a avanzar. Te dicen además que avances, que sigas con tu vida, que fluyas. Que fluyas y que además que no esperes por esta persona, que si tiene que ser será y si no, pues no. Es el consejo también que te dan, que te lo llevo diciendo toda la lectura. ¿Ves? Me habla ahí de la magia del aire. Veo a veces que se va a comunicar contigo,
pero luego es como que no concreta nada en muchos de los casos. Ya te digo que no, es que yo le veo parado, parada, muy estancado, estancada. Y te dicen, sana, sana esas emociones con esta agua sanadora, ¿vale? Cuídate, quiérete y sigue, fluye. Avanza como con esta chica que va en el barco, con tus emociones, con todo lo que estás sintiendo, tú sigue adelante. Es el consejo que te están dando. Sol y estrellas, ¿ves? Es como brilla, sigue adelante, no te desanimes. Si esta persona no tiene que ser para ti, será, pero no fuerces nada, sigue adelante con tu vida y mira por ti. No fuerces nada. Es el consejo que te están dando, además te lo he dicho antes, que sigas con tu vida y, y ya está, es lo que estoy viendo. Opción número 3, Bruja Azul, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.